Yo soy la hermana Miriam Reyes Aldana, franciscana de María Inmaculada. Estoy en el diplomado Catequesis y Biblia y vivo en Ispina, en la parroquia Cristo Rey del barrio Eduardo Santos. En esta oportunidad quisiera compartir con ustedes la exhortación apostólica del Papa Juan Pablo II, Catequesis Tradendium, escrita por él el 16 de octubre de 1979. El Papa Juan Pablo fue un enamorado de la catequesis porque sabía que quien aprende y conoce bien a Jesús y lo ama, entonces jamás se va a abandonar de él, jamás lo va a dejar a él, ni a su iglesia. ¿Qué es la catequesis para el Papa? Es el mensaje que la iglesia transmite para atraer nuevos discípulos a ella, pero también dando a conocer que Jesucristo es el Hijo único de Dios y creyendo en Él podamos realmente construir el cuerpo de Cristo. ¿Por qué es importante la catequesis? Porque conociendo a Jesús lo amamos, le seguimos y le damos a conocer. Entonces, por eso es tan importante que la catequesis sea con una proyección sistemática, porque así vamos conociendo mejor quién es ese maestro, el que nos ha tocado, el que nos ha traído ese gran mensaje del Padre. El Papa Juan Pablo II también nos dice que Jesucristo es el único maestro que tenemos. Eso lo decían los apóstoles, eso lo decían los fariseos, le decía a la gente: maestro, ¿qué tenemos que hacer para ganar la vida eterna? Maestro, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, es decir, fue el maestro que siempre la gente tuvo como pendiente, porque les hablaba con autoridad, les hablaba con esa humildad, con ese amor, con esa sinceridad, y eso fue lo que más llenó el corazón de las personas. Incluso él dijo: ustedes me dicen maestro y señor y hacen bien, porque tienen un solo maestro y es Cristo. Jesús transmitió una doctrina, pero la doctrina es la del Padre. El catequista, la única doctrina que debe transmitir es la de Jesucristo. No se puede transmitir a él mismo. Y tiene que tener en cuenta lo que decía precisamente San Juan Bautista, que él crezca para que yo disminuya. Porque eso es lo que debe hacer el catequista, que la persona de Jesucristo sea conocida para que entonces el mundo crea y todos nos salvemos. Jesús mismo decía: la doctrina no es mía, es la de aquel que me ha enviado. Si él mismo lo decía, nosotros no podemos tomarnos la doctrina de Cristo para evangelizar y darnos a conocer a nosotros. Jesús enseñó con toda su vida, con el silencio, con los gestos, enseñó con sus palabras, con sus milagros, con todo. Eso debe hacer el catequista también, enseñar eso que hizo Jesús para que otros crean, para que otros también realmente se convenzan de que es el verdadero Dios el que nos ha tocado y el que ha venido a nuestra vida. Después de Jesús, porque Jesús les dio un mandato a los apóstoles, les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, también los apóstoles siguieron esa misión. Después de que Jesús subió a los cielos, ellos siguieron transmitiendo eso a la demás gente. Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque la catequesis, el Evangelio, no se quedó dormido, sino que siguió evangelizándose para que la gente conociera quién era Jesús. Y por eso hasta hoy nosotros conocemos, porque hubo personas que se interesaron en el anuncio del Evangelio, en transmitir lo mejor para la gente. Entonces, los apóstoles iban a pasar, iban a morir, pero ellos dejaron después a los diáconos. Después también formaron las pequeñas comunidades, y así fueron personas que fueron llevando el mensaje hasta hoy, todos nuestros días.
¿Cuál es la finalidad de la catequesis? Hacer que Cristo crezca y que esa fe que hemos recibido en el bautismo crezca cada día más. ¿Para qué? Para que conociendo a Jesús, conociendo su evangelio, conociendo sus milagros, sus enseñanzas, sus parábolas, podamos realmente anunciar que Él es el verdadero Dios. La otra finalidad de la catequesis es la necesidad de una catequesis sistemática. ¿Qué es sistemática? Que sea una catequesis siguiendo un programa de vida. O sea, no puede ser que hoy dé una cosa, mañana, sino un programa de vida de tal manera que al final la persona pueda descubrir que se queda con Jesús, porque Jesús es el centro de su vida. Como decía San Pablo, no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Es Él el importante en mi vida. Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos esta catequesis sistemática. Una enseñanza elemental y sencilla, porque a veces nosotros nos llevamos de investigaciones teológicas, científicas, y eso no hace bien a la persona que escucha, sino una enseñanza sencilla es lo que más convence a la gente. Por eso es importante que nosotros hoy tengamos que, si yo en mi sencillez doy a conocer a Jesús con mi testimonio, con mis palabras, entonces ellos se van a convencer que realmente Él es el verdadero Dios. Una enseñanza bastante completa. ¿Por qué? Porque a veces podemos empezar bien y terminar mal. Podemos empezar con mucho entusiasmo y terminar sin una enseñanza propia, una enseñanza completa. Entonces, por eso es importante que nosotros hoy tengamos en cuenta esto para nuestra evangelización. Una enseñanza también integral con los sacramentos de la vida de iniciación, el bautismo, la primera comunión, la confirmación, el sacramento de la reconciliación. Todo esto tiene que llevar para que la persona vaya conociendo y vaya descubriendo dentro de su vida qué es lo que tiene que hacer para conocer cada día más a Jesús. Porque si yo conozco que en el día del bautismo recibí el Espíritu Santo, recibí el don de la fe, soy hijo de Dios, formo parte de la Iglesia Católica, entonces yo tengo que irme dando cuenta de que yo no estoy como una ruedita sola, sino que hay muchas personas que ya también lo recibieron y que ya también están siguiendo ese camino. Si yo me doy cuenta también de que la Eucaristía es lo más grande en mi vida, entonces me doy cuenta también de la importancia que tiene cuando voy a la Santa Misa. De no mirar para un lado, de no mirar para otro, de no distraerme, sino estar completamente mis ojos fijos en la persona de Jesús, que está en la Eucaristía. Entonces, por eso es importante que nosotros hoy, como catequistas, primero que todo nos convenzamos que Jesús debe ser el centro de mi vida, que Jesús debe ser el primero en todo, y como dicen, primero Dios para que lo demás se dé por añadidura. La catequesis es para toda clase de personas, pero tengo que tener en cuenta también su cultura, su edad. Que le voy a dar una catequesis a una persona mayor. Ella también tiene posibilidad de tener una película, de darle una catequesis con una cartelera, de cualquier de esos medios puede utilizar para que la persona conozca mejor a Jesús. Entonces, es importante que nosotros hoy tengamos en cuenta todo esto, porque a veces nosotros nos olvidamos que el mayor o el menor necesita de todos estos medios de comunicación. La parte audiovisual fue como una cosa que nos puso en alerta para que nosotros pudiéramos conocer mejor las TIC, ¿cierto? Y podíamos conocer mejor también la importancia de los medios de comunicación, la televisión también, la prensa, la radio, en fin, el internet. Todos estos son medios que nos ayudan para poder conocer mejor el Evangelio. ¿Cómo dar la catequesis?
pues tengo que tener en cuenta que la catequesis tiene que tener unas ciertas cosas importantes, y es que debo en primer lugar estar muy seguro de lo que voy a dar, que debo ser muy una persona que realmente yo esté convencida, porque si yo voy a dar una catequesis y me parece que Jesús vivió en tal parte, me parece que, entonces no tiene sentido. Pero si yo le voy a dar con seguridad y ante todo con el testimonio, pues entonces la catequesis va a tener más validez, más eficacia y más, sobre todo, más fuerza del espíritu para poderla dar. El credo también es muy importante para la catequesis. El credo doctrinal nos ayuda precisamente a saber que nosotros tenemos una profesión de fe. La fe es muy importante, porque nos ayuda a hacer que podamos comprender cada día mejor lo que es la persona de Jesús, lo que es su Santísima Madre, lo que es también los sacramentos. Entonces, el credo, por eso dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, ¿sí? O sea, que yo sea convencido y convencida que hay un Dios que es Padre, que es Hijo, que es Espíritu Santo, que yo esté convencido que realmente, pues, es allí donde nosotros encontramos la única verdad, y que precisamente allí es donde nosotros vamos a dar testimonio de que hay realmente esa presencia viva de Dios. Está la comunión de los santos, está el perdón de los pecados, está precisamente todo esto que nos habla el credo, que debemos nosotros tener presente. La catequesis también, pues, nosotros, la misión del catequista debe ser que tenga una autoridad para enseñar. ¿Y esa autoridad quién se la da? El Espíritu Santo. Por eso yo tengo que ser muy devota del Espíritu Santo y devoto del Espíritu Santo, para que Él sea el que me ilumine, que sea Él quien me guíe, que me ayude, que me vaya dando esa luz para poder llevar ese mensaje. De lo contrario, pues todo sería como en palabrería y se iría en nada, y la gente no conocería nada de Dios. El Papa Juan Pablo II siempre le pedía al Espíritu Santo, ¿sí? Fue muy devoto del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque sabía que Él es el único que nos puede dar la gracia de transmitir el mensaje. Entonces, pues quisiera que todos nosotros nos pongamos en esa tarea, a cumplir desde bautizados que somos, a cumplir esa misión. No podemos seguir como que eso es tarea de los padres, es tarea de las religiosas, es tarea de los catequistas. No, es tarea de todo bautizado. Y si todo bautizado nos pusiéramos a evangelizar, a llevar la catequesis, a transmitirla con alegría, con entusiasmo, con esa seguridad, con ese amor tan grande, porque tenemos que enamorarnos de Jesús. El que se enamora de Jesús se enamora de lo más grande, se enamora de lo más bello, se enamora de aquel que nos ha dado la vida, que nos ha enseñado con tanta ternura, de aquel que nos invita a la casa del Padre a estar con Él para siempre. Por eso les invito a todos ustedes que escuchan este audio, que por favor pongámonos la mano en el corazón, y si no estamos siendo catequistas, hagámoslo, porque realmente, no solamente por la invitación del Papa Juan Pablo, sino es una invitación del mismo Jesús, que nos está diciendo: vaya y anuncie el Evangelio, vaya. Allí la gente lo necesita y está anhelando que vaya alguien a evangelizarlo, a catequizarlo, a anunciarle el Evangelio. Entonces, con esta tarea tan grande que tenemos, vamos a ponernos en esa evangelización, en esa catequesis, a anunciar el Evangelio y a vivir a plenitud nuestra vida de bautizados, nuestra vida como consagrados, y como realmente que Dios nos ha llamado a vivir esta enseñanza que nos ha dado
la iglesia a través de los ministerios, a través de la vida con Dios y de la mano de Mamita María. No nos quedemos en casa, vayamos a la periferia, como nos dice el Papa Francisco, y verán qué premio tan grande que tendremos en el cielo, el que nos va a dar Jesús. Anunciemos también que tenemos una Madre en el cielo que nos ama. Aprovechemos para recibir los sacramentos, vivamos a plenitud nuestra vida y nuestra vida será muy feliz al lado de Jesús. Por eso, los invito a que demos esta respuesta generosa y que este curso de catequesis que hemos recibido, este diplomado precisamente tan lindo, que nos ha dejado tanta enseñanza, pues sea la motivación para que nosotros salgamos a evangelizar. El Señor les bendiga y unidos haremos lo posible porque Jesús sea más conocido cada día.